Entonces, en la parte académica, ¿qué terminaste haciendo? Estudié cocina, ¿Qué es la digamos, técnicamente soy técnico, ¿sí? ¿Uno dónde estudia eso? ¿Cómo estudiaste eso? Estudié en una academia acá en Medellín, año y medio, me dieron un título de técnico. Yo siempre supe que quería ser emprendedor. Yo creo que si hubiera estudiado ingeniería, tuviera, no sé, un taller industrial, hubiera desarrollado una empresa de maquinaria o alguna vaina de esas. Y, y dije, cuando estaba en la universidad me hice una pregunta. ¿Cómo ser feliz? Cocinar, hacer negocios, ganar plata y no estar haciendo todos los días lo mismo en un restaurante. Y la respuesta a esa pregunta fue, yo tengo que tener un taller creativo para desarrollar proyectos de gastronomía. Yo creo que ahí aplico mi alma de ingeniero. Y así es como nace el laboratorio de cocina, hoy con las puertas abiertas y no porque es un restaurante oculto, pero así es como nace Gabriela, laboratorio de cocina. El apellido laboratorio de cocina es la respuesta a esa pregunta, donde, donde yo dije, yo quiero dedicar mi vida a hacer proyectos, o sea, a pensar y a tangibilizar con un equipo proyectos que se nos ocurran y pues ya mi herramienta son la cocina, los alimentos. Tengo una conexión ya muy bacana con eso, pues porque me ha dado muchas cosas, no sé si en corto o en mucho tiempo, pero me ha dado mucho la cocina, me ha permitido llegar a personas increíbles. Mira dónde estamos. Juan, cuando decís que estudiaste y duró año y medio, ¿eso fue hace cuánto? Hace en el 2010 o 2011, después de que me gradué del colegio. O sea, que ya, pues ya llevas 14 años pues dándole. Sí, ¿Cómo arranca el emprendimiento? con la idea de tener un espacio creativo y yo era director de una escuela de cocina en una, podemos decir marca, ¿sí o no? En Sí, todo. Carulla, tenía una escuela de cocina acá. Y yo entré a ser auxiliar de los chefs y me convertí pues en el director de la escuela. Y siendo el director de la escuela, las personas empezaron a decir, hey, ve, Y eso con año y medio de educación. eso con año y medio de educación. Y me imagino que eras súper gomoso de hacer cosas. Ah, no, no, y he sido muy, Pues quisiera ser más, decir muy lectores, muy, pero sí he leído mucho más que el promedio, por ejemplo, de, yo me iba en el metro a estudiar y me iba leyendo un librito. Me acuerdo que pero de todo, cualquier tema o de cocina. no, sabes que mucho emprendimiento y crecimiento personal. Me acuerdo cuando todavía iba en el metro leyéndome El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, por influencia de un profesor que nos estaba dando costos. Y entonces eso me conectó mucho porque finalmente como tenía alma emprendedor, La gente critica muchísimo el libro y dice que es muy light. A mí ese libro me cambió la vida. O sea, cuando ese libro hace la descripción de la diferencia entre activos y pasivos, que es como una de las grandes lecciones del padre rico. y después como pasas del cuadrante del lado derecho al izquierdo, de no ser dueño O y sea, eso suena muy básico, pero es fundamental. yo creo que las leyes simples de la vida es lo que los cambian a uno. En estos días grabando un podcast, llegamos a una conclusión, hay que hacerse las preguntas correctas en los momentos correctos. Y eso una persona lo puede ver como que, este man sí habla mierda, pero eso lo transforma a uno. O sea, lo que vos vas pensando a medida que vas haciendo ese tipo de lectura, considerada de pronto por muchos puristas o expertos como estúpida o eso lo hicieron para hacer un bestseller y ya, a mí me ha transformado. Pues no solo ese, un montón de libros clichés que a mí me han transformado la vida y me han cambiado la manera de pensar. Yo no vengo de una familia de emprendedores, ni mi papá tiene 10 empresas, ni mi mamá es la gerente de un banco. Bueno, hoy en Hablemos de Raíz, invitado a Juan David Montoya. Juan David hoy pues tiene uno de los restaurantes, yo digo, más especiales que hay en el Valle de Aburrá. Eh, Gabriela, laboratorio de cocina. Se ha vuelto muy viral. Hemos hecho varias cosas pues juntos, eventos y cosas en tu restaurante, siempre nos ha ido muy bien. Em, yo quiero como conocer un poco de tu historia, quién eres, cómo arrancaste, cómo arranca todo esto y de ahí vamos evolucionando, ¿te parece? De una, bueno, mucho gusto papá, yo soy Juan David Montoya, ya no me dicen Juan David Montoya, sino Juan David Cocina. Quería ser ingeniero mecánico, me presenté a la universidad, no pasé. Empecé a estudiar cocina por hobby porque no quería quedarme 6 meses haciendo un preuniversitario o perdiendo el tiempo, entre comillas, decía yo. Y, y en la primera semana que estoy estudiando cocina, decido que mi camino va a ser, que ya no quiero ser ingeniero mecánico,
a mitad de la carrera averiguo como para meterme a una ingeniería financiera de pronto, combinar cocina con negocios, con números. Al final digo, no, ¿para qué me voy a poner a 5 años a de pronto ver un montón de materias de relleno? Me ha encantado relacionarme con empresarios, con gente emprendedora, con gente que lo ha hecho, reunirme con la contadora, por ejemplo, a saber cómo es la vuelta. Y, y ya soy un emprendedor por naturaleza, digo yo. Pero entonces, en la parte académica, ¿qué terminaste haciendo? Estudié cocina, ¿Qué es digamos, técnicamente soy técnico, ¿sí? uno dónde estudia eso? ¿Cómo estudiaste eso? Estudié en una academia acá en Medellín, año y medio, me dieron un título de técnico. Yo siempre supe que quería ser emprendedor. Yo creo que si hubiera estudiado ingeniería, tuviera, no sé, un taller industrial, hubiera desarrollado una empresa de maquinaria o alguna vaina de esas. Y, y dije, cuando estaba en la universidad me hice una pregunta. ¿Cómo ser feliz? Cocinar, hacer negocios, ganar plata y no estar haciendo todos los días lo mismo en un restaurante. Y la respuesta a esa pregunta fue, yo tengo que tener un taller creativo para desarrollar proyectos de gastronomía. Yo creo que ahí aplico mi alma de ingeniero. Y así es como nace el laboratorio de cocina, hoy con las puertas abiertas y no porque es un restaurante oculto, pero así es como nace Gabriela, laboratorio de cocina. El apellido laboratorio de cocina es la respuesta a esa pregunta, donde, donde yo dije, yo quiero dedicar mi vida a hacer proyectos, o sea, a pensar y a tangibilizar con un equipo proyectos que se nos ocurran y pues ya mi herramienta son la cocina, los alimentos. Tengo una conexión ya muy bacana con eso, pues porque me ha dado muchas cosas, no sé si en corto o en mucho tiempo, pero me ha dado mucho la cocina, me ha permitido llegar a personas increíbles. Mira dónde estamos. Juan, cuando decís que estudiaste y duró año y medio, ¿eso fue hace cuánto? Hace en el 2010 o 2011, después de que me gradué del colegio. O sea, que ya, pues ya llevas 14 años pues dándole. Sí, ¿Cómo arranca el emprendimiento? con la idea de tener un espacio creativo y yo era director de una escuela de cocina en una, podemos decir marca, ¿sí o no? En Sí. Carulla, tenía una escuela de cocina acá y yo entré a ser auxiliar de los chefs y me convertí pues en el director de la escuela. Y siendo el director de la escuela, las personas empezaron a decir, hey, ve, Y eso con año y medio de educación. eso con año y medio de educación. Y me imagino que eras súper gomoso de hacer cosas. Ah, no, no, y ha sido muy, Pues quisiera ser más, decir muy lectores, muy, pero sí he leído mucho más que el promedio, por ejemplo, de, yo me iba en el metro a estudiar y me iba leyendo un librito. Me acuerdo que pero de todo, cualquier tema o de cocina. no, sabes que mucho emprendimiento y crecimiento personal. Me acuerdo cuando todavía iba en el metro leyéndome El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, por influencia de un profesor que nos estaba dando costos. Y entonces eso me conectó mucho porque finalmente como tenía alma La emprendedor, gente critica muchísimo ese libro y dice que es muy light. A mí ese libro me cambió la vida. O sea, cuando ese libro hace la descripción de la diferencia entre activos y pasivos, que es como una de las grandes lecciones del padre rico. y después como pasas del cuadrante del lado derecho al izquierdo, de no ser dueño O y sea, eso suena muy básico, pero es fundamental. yo creo que las leyes simples de la vida es lo que los cambian a uno. En estos días grabando un podcast, llegamos a una conclusión, hay que hacerse las preguntas correctas en los momentos correctos. Y eso una persona lo puede ver como que, este man sí habla mierda, pero eso lo transforma a uno. O sea, lo que vos vas pensando a medida que vas haciendo ese tipo de lectura, considerada de pronto por muchos puristas o expertos como estúpida o eso lo hicieron para hacer un bestseller y ya, a mí me ha transformado. Pues no solo ese, un montón de libros clichés que a mí me han transformado la vida y me han cambiado la manera de pensar. Yo no vengo de una familia de emprendedores, ni mi papá tiene 10 empresas, ni mi mamá es la gerente de un banco. Y no, ¿Qué hace tu familia? mi papá toda la vida fui independiente. Tuve un taxi, después tuve un bus, después tuve una volqueta y mi mamá fue ama de casa. Pero en un hogar súper sencillo, súper Nunca simple. nos ha faltado nada, Sí, sí, pero pero nadie te puede decir que es que viste el camino del emprendimiento o algo o por que me el entregaron la empresa o que hágale siga haciendo usted su camino. Hoy Gabriela, que es el restaurante oculto al que mencionabas en la introducción, para poner un poquito a las personas en contexto que de pronto no saben, arrancó en el patio de una casa. Yo metafóricamente le digo al equipo hoy en día, ustedes ya claro, en una empresa acá y todo eso, pues esto antes fue un solar en el municipio más pequeño de Colombia con un palo de limones en la mitad. ¿Sí? Es una mezcla de acompañamiento. Sin pasión no se hubiera podido hacer eso. Sin visión tampoco se hubiera podido hacer eso. Y a veces los planes de ejecución, vos lo sabes que cuando uno es empeliculado por los proyectos, uno
vi oportunidades donde nadie ve, a veces no hay un plan. O sea, todo el mundo quiere tener una estructura, el plan es ahora. O sea, ¿qué me apasiona? ¿Qué es lo que me mueve? Sabes que de hecho, pues cuando llegaste, estaba con esta amiga Susana, ella trabaja en el tema de planeación, estábamos teniendo una discusión y le dije, yo dejé de creer en la planeación, que la planeación se vuelve muy profunda y se hacen planes, eh, pues supuestamente importantes, estructurados, con proyecciones, con mil cosas, pero en el momento que empezás a ejecutar, el plan se destruye en segundos. Le dije, mi compañía hoy la apuesta a esa planeación estratégica de 30 segundos. Diga la idea que quiera en Sí. 30 segundos y luego vaya, mire la ejecución, empiece. Y en la ejecución usted va a tener que pivotear, va a tener que cambiar de parecer porque ahí es donde de verdad empieza uno a recibir retroalimentación de qué vale la pena y qué no. Sí, yo creo que hay un punto A y un punto B, y uno más o menos va como maquinando en la mente cómo voy a llegar al punto B, ¿cierto? ¿Cuál es mi libreto para llegar al punto B? Hay una vaina que se llama, yo no soy experto ni en emprender, o sea, yo he hecho un par de diplomados de Pero los divido, fortalecimiento los divido. empresarial, pero lo que estoy diciendo es basado en mi lectura y en lo que yo he reflexionado conmigo mismo y en lo que me han enseñado las personas que llegan a aportarme valor. En una conversación tomándonos un café, tenerme la posibilidad de sentar con algún gerente de una empresa y escurrirlo como si estuviera en un puto diplomado, o sea, como que vení, vos cómo haces esto, vos cómo pagas proveedores, te lo pregunté a vos una vez que nos reunimos acá en tu oficina, vení, vos cómo manejas eso, lo manejo así y así, y yo me voy pensando en eso, puta, este man tiene razón, ¿cómo lo puedo aplicar en mi empresa? Hablando del tema de la planeación, que yo estoy de acuerdo con vos, hay un libro que llama El camino hacia las Lean Startup, Ujú. y es, ya Toyota no dice, voy a hacer un carro y me voy a gastar $10 millones en la investigación, sino que voy a sacar un producto mínimo viable, hago uno, le doy el carro a los empleados y que ellos mismos me digan, o sea, voy corrigiendo en el camino, Que hay que mejorar. ¿cierto? Entonces, cuando también uno se rige en un plan, yo creo que sí hay que tener unas ideas y tal, pero cuando uno se rige a un plan, también la culpa te mata, porque entonces, puta, no estamos cumpliendo. ¿Pero qué es no estar cumpliendo? De acuerdo. Yo tengo 31 años y yo a los 15 me decía, puta, a los 30 años voy a estar jubilado. Y yo me hacía como esa promesa conmigo mismo. Imagínate donde yo me hubiera ceñido a esa definición que yo tenía. Con el tiempo cambié mi planeación. Dije, ¿por qué jubilado? Yo amo lo que hago, me encanta hacer proyectos, me encanta trabajar en equipo, me encanta aportar valor y que me aporten valor. Pues puta, Yo esta es mi tenía, decisión de yo vida. tenía un plan similar a los 45, me queda un año, de hecho me quedan 17 días. Eh, ¿Y quieres hacerlo? no, para nada. O sea, en el trabajo Hay vida. hay vida, sí. O sea, yo dejo de trabajar y me aburro. Lo que sí pasa es que uno cambia como de intereses. Entonces, la vida le va cambiando a uno. Entonces, yo, por ejemplo, sí me podría jubilar tranquilamente. O sea, yo no tengo que trabajar más, pero creo que es entretenido ver cómo crea uno valor, cómo emprende más cosas, liderar equipos, A mí, hacer ¿sabes qué me parece una apuestas. nota? Y en estos días hacíamos la reflexión de por qué hacer otro restaurante, por qué hacer otra marca, por qué en una marca seguir haciendo proyectos. El placer de uno tener una idea y ver ¿Cómo cómo, crece? cómo crece. Y yo no sé si te pasa, a mí me pasaría si estuviera en tu punto. Me muestran un proyecto que vamos a hacer de un hotel, por decir algo, y qué chimba haber ese hotel, se pueden decir, pues, Sí, 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 sí. qué nota haber ese hotel ahí en los planos, con el arquitecto, vení. No, sabes Yo que lo veo muy colorido, cambié molesto y ya después cuando está hecho, pues como que ya está hecho, ¿no? O sea, se disfruta mucho más con antes. las edificaciones te pasa siempre. Entonces vos compras un tierrero o un lote, pero para mucha gente es muy difícil tener como esa capacidad de imaginarse que ahí puede venir o un hotel o un edificio de vivienda o que uno puede cambiar el urbanismo de una ciudad, etcétera. Y las edificaciones tienen algo muy bonito y es que se ve la transformación. O sea, vos pasas el tierrero y luego pasas y está el edificio lujoso. Y eso es muy, muy, muy gratificante. Ahora te Pero a interrumpí. los 5 años de que está construida la edificación ya es como que, Ya se vuelve check, paisaje. Se vuelve no hay más y paisaje. ya. Se vuelve paisaje. Te interrumpí en la historia y yo creo que la historia de Gabriela es interesante. ¿Cómo es esa historia? Entonces, bueno, yo empiezo a hacer catering porque la gente de las señoras que iban a clase me decían, mi esposo tiene un asado en la casa, venía a hacerlo. Me acuerdo que la primera paellera que compré fue una esposa y un vicepresidente del Éxito que me dijo, a mi esposo lo ascendieron, le dieron un nuevo cargo y se lo quiero celebrar y quiero que vos
vayas y nos hagas una paella. Yo no tengo ni paellera. Me metí, no tenía plata para comprarla, eso rebusqué, fui a comprarla, me fui en mi moto con la paellera, me fui para Santa Fe, Antioquia, y hoy en día, digamos, es un negocio que tenemos desarrollado alrededor de esa idea. Entonces empecé a hacer catering. Mi abuelo, que era la persona más importante en mi vida, digo yo, pues más importante porque yo decía, "Hue puta, si mi abuelo me muere, yo me muero también". Pues no me morí, acá estoy. Y vamos a vivir con mi abuela en el patio de la casa de Gabriela. Gabriela es un homenaje a mi abuela. Nos vamos a vivir con ella, pues porque a ella le faltaba una pierna hace 30 años, vivía ahí desde que se casó, una mujer montañera que no se quería ir de su casa nunca. Y cuando nos vamos para allá, yo sigo con mis planes de abuela, yo quiero una cocina en el patio para mí solo. Me dan un pedacito del patio, empiezo a hacer la cocina, empiezo los eventos que me siguen entrando desde catering, asados, paellas, vaya tienda tal persona en la casa, los hacemos desde ahí. Yo empiezo a ver una oportunidad de negocio. Después le digo a mi abuela, O sea, necesito todo el patio. realmente era como una cocina oculta donde hacías una preparación preliminar. Y después Era, llegabas al era sitio. un ranchito en un solar que jamás hubiera llevado a un cliente allá, porque yo mismo lo hice pues con ayuda de mi papá, pero era teja de Eternit. Con el tiempo me di cuenta que hay una norma que dice que eso no puede Es estar en veneno, contacto sí. con alimentos y todo eso, pero pues eso en su momento fue No sabías. teja de Eternit, no tenía ni idea. Después le dije a mi abuela, necesito todo el patio. Mi hijo, ¿dónde vamos a colgar? ¿Dónde vamos a secar la ropa? ¿Y qué vamos a hacer con el palo de limones? Abuela, pues la ropa la secamos en un espacio más pequeño. Los limones los compramos en una revoltería. Me dio la oportunidad de tomarme todo el patio. Después me tomé un pedacito de la bodega del lado, después toda la bodega, que ahí funcionaba una ferretería. Eso pues ya es otro cuento porque me tocó sentarme con la gente de la ferretería, decirles que yo quería crecer, que se fueran. Y, y hoy en día es lo que has visto cuando has ido a Gabriela. Gabriela es el sueño del laboratorio de cocina que conté ahora, abierto al público, en un menú que cambia cada 4 meses, que es investigativo, que nos inspiramos en Colombia o en personajes, o en regiones, o en sabores, em, y que nos han permitido, yo creo que estar acá. Yo creo que habían ideas muy bacanas, pero ese es el proyecto que nos ha puesto en el radar de muchas universidades, personas, emprendedores, que vos, por ejemplo, en el caso tuyo digas, yo allá tengo que llevar unos inversionistas, me pongo una nota de pronto para cerrar un negocio, para que ellos conozcan la zona. Em, y pues nos ha convertido como, Wanda, pero una pregunta. Quiero entender algo, porque es que lo que me queda es que tienes hambre como un berraco. Eh, pero por lo que me contaste, tu origen es súper humilde. O sea, tu abuela una montañera, tu abuelo un montañero, tu papá un taxista. eh, no sé si hablas otro idioma, no sé cuánto has viajado. De hecho, me queda la duda hasta el 2000. ¿Cuándo? El 2011 haces la preparación académica. ¿A cuántos restaurantes lujosos había ido? O, porque uno hoy a va, ninguno. por eso, ¿cómo pasa uno de la teja de Ternit al restaurante que tenés hoy, que es súper sofisticado? O sea, ¿cómo fue la transformación? So- ¿Cómo fue ese Soñando. proceso de maduración tuyo? ¿Qué empezaste a ver o qué era lo que te estaba jalando? Porque nos pasa a todos, pues. Yo nunca había hecho un edificio y hoy hago edificios súper sofisticados. En algún momento no sabía que era un hotel, no había paseado y hoy estoy generando experiencias de hotelería y he recorrido el mundo a punta de hotelería. Eh, ¿Y eso lo heredaste de alguien? no, cero. Cero. Mira, yo creo que hay una cosa que es muy clichésuda, pero soñar es una nota, soñar es gratis, soñar no cuesta nada. O sea, los límites realmente son mentales. Cuando yo tenía, yo creo que un emprendedor nace y se pule. O sea, yo creo que uno nace con una vena ni la hijueputa para hacer cosas. ¿Vos qué sentías chiquito? Yo sentía que si tenía un almacén de ropa que me daba 200.000 pods de utilidad, tenía que tener 200 almacenes. O sea, vos querías ser rico. Yo quería hacer, sí. O sea, tu motivación era cuál. ¿Era dinero o era qué? En algún momento fue dinero, como que nota comprar cosas y todo eso. Y soy una persona muy simple. Más al No principio. gozo de, sí, no gozo de el hambre no es económico hoy. Pero al principio sí. El principio era ver cómo hay personas que tienen tanto y hay personas que tienen tan poco, y esas personas que tienen tanto, más o menos como qué leyes aplican o qué hacen o por qué. En Que el son mismo, exitosos. el día tiene 24 horas para todos, porque unos hacen más plata que otros, ¿sí o no? Pero al final cuando yo decido tener el laboratorio, yo dije, puta, yo tengo el laboratorio, me creo una marca de hamburguesas bien brutal, salgo y la monto, me vuelvo millonario y ya después haga lo que me da la gana.
Pero claro, yo no sabía, no vengo de una familia de emprendedores, yo no sabía que era pagar impuestos, yo no sabía que el recurso humano es complicado, yo no sabía que eso, puta, es que un empleado te puede demandar, yo no sabía un montón de vainas. Y de hecho vas a empezar por lo más competitivo, hamburguesas. Pues ¿cuántas Sí, hamburguesas puede haber? sí, no sé, pues era como que mi sueño era llegar a un espacio creativo donde me pudiera reunir con un diseñador, un arquitecto, un chef y venga, vamos a vender empanadas en esa esquina. Venga, pues vamos a hacer el proyecto. Y me empiezo a pelicular por eso, devolviéndome a cuando tenía 15 o 14 años. Sí, yo pensaba en que, puta, ¿cómo puedo producir en el mismo tiempo que tenemos todos? Es muy básico la relación, pero en el mismo tiempo que tenemos todos, ¿yo cómo puedo hacer más? Y pensaba en eso. Siempre he tenido unas ganas de crecer, pues como de leer más, de hacer más proyectos, de podemos hacer más restaurantes en menos tiempo, pero yo siento que no me mueve hoy el dinero, ¿Hoy qué no, te mueve? la pasión de hacer las cosas, de ver crecer las personas, de formar líderes. ¿Cuánta gente tenés? 53 en este momento. Eso sí es gratificante. Uno saber que Eso es emplea, una nota. eso es una... Sobre todo ver que alguien crece, pues como he tenido gente que se ha ido y ha vuelto. Y, y de pronto a veces la gente cree que es cuento. No, este me está echando el cuento para que yo me quede, para que y cuando vuelven y te dicen, sabes que me pasó lo que me dijiste que me iba a pasar. Y yo, pues, tener las puertas abiertas, pero es muy bonito. Yo creo que todos hemos tenido personas que nos, como pequeños despertares en la vida, que nos han abierto los ojos. ¿Sí o no? Y también hay que ser muy pragmático en saber quién no te abre los ojos. Por ejemplo, en mi caso, mi familia ha sido un apoyo ni el berraco, mi papá y mi mamá, pero imagínate, mi papá pues como súper trabajador y súper, no se puede tener empleados, eso es un riesgo, eso es un problema ni el berraco. ¿Usted cómo va a pagar una nómina de uno o de dos o de cinco? Eso hay que vender mucho, eso es imposible. Entonces, a veces esa ¿por qué lo hacía él? No porque no me quiera No ver lo hace crecer. por mal. Sobreprotección de no quiero ver sufrir a mi hijo. Y ¿Y hoy qué te dicen? lo mismo. Y El eso trae capa- una, Pero, y eso trae una enseñanza muy pero, grande. pero, la historia es similar, ¿verdad? Vos no te imaginas las conversaciones con mi mamá. Y entonces mi mamá todos los días me dice, Lucas, la ambición rompe el saco. Es mejor la goterita que el chorro, me decían a mí. Lucas, ¿por qué quieres más? ¿Por qué no paras? O sea, ¿por qué no te quedas tranquilo y lo dejas en ese tamaño? Y la verdad no te están, una mamá cuando lo va a atacar a uno, un papá cuando lo va a Y atacar. no, no. Pero si uno les para bolas, lo frenan absolutamente. Sí, claro, no. Uno ya después entiende que es doloroso para uno en su momento, porque uno ve, puta, yo quiero salir adelante y ustedes no quieren, yo necesito tener una cocina más grande. Cuando me pidan 500 almuerzos, ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a pedir 500 almuerzos? ¿Usted bobo? ¿Quién va a...? ¿Cierto? Pero no por mal, o sea, es su realidad y es su verdad. Y yo creo que, digamos, en el caso de mi papá, él piensa eso y está bien, ¿sí? Uno ya Pero uno después, se sorprende. O sea, es que sí, él se me siente estoy muy imaginando la orgulloso. casa de tu abuela y lo que era, que para que a mí algo me descreste es difícil. O sea, he tenido la oportunidad de ver muchas Sí. cosas y yo llego allá cada vez que entro y digo, man, es un crack, esto es increíble. Pues mi papá se tiene que sorprender porque nosotros hemos sido también como que yo creo que la herencia en vida que me ha dejado mi papá es a veces puedes hacer grandes cosas con poquito presupuesto. Entonces él es el que las lámparas que vuelves en Gabriela son hechas por nosotros, mi papá montado en un andamio poniéndolas. Ujú. Un montón de muros que ves, un montón de muebles que ves, yo me iba con la medida a una empresa de madera, venga, córteme la madera así, ya sabes, y yo voy, la ensamblo y la pongo. Con el ánimo de que de no tengo un presupuesto ilimitado, ¿cierto? No, o no voy a contratar una empresa de arquitectura o no voy a contratar una empresa de diseño. Eso no siempre es bueno o es malo, es dependiendo, yo creo que el Depende de momento, la escala. eso, el momento en la vida en el que uno está y del bolsillo que tiene y de la caja que tiene para hacer el proyecto. Entonces hoy en día él se tiene que sorprender naturalmente porque tiene que decir, puta, esto lo hice yo. Y hoy en día, bueno, no me lo dice, yo creo que es como decimos, achapado a la antigua, ¿sí o no? De una manera de no, de pronto no demostrar ese amor o ese cariño que a los viejos a veces les dificulta decir como te amo, sos un calidoso, vamos para adelante, usted todo lo puede hacer.
Mi mamá de pronto sí ha sido un poquito más consciente porque trabaja en la tesorería de la empresa. Entonces sí es un poquito como, pucha, yo sé que eso es mero proyecto, pero hágale, a usted le va bien, a usted la gente le copia, métale, y como que ya se ha dado cuenta. Sí. Em, entonces, yo creo que no se sorprenden de la manera en que uno lo hace. Yo a veces me pongo así en la cocina de Gabriela y miro el restaurante y le digo al cocinero que esté ahí, marica, este restaurante es muy chimba. Pues, o sea, sentirme y sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho y tenemos valencias, claro que las tenemos, pero, pero no se puede renunciar a los sueños. El laboratorio como laboratorio existe hace cuánto. Como Cua- laboratorio existe desde el primer momento. Yo me acuerdo que cuando era la cocina chiquita en el patio, que era el con teja de Ya era el ternita, laboratorio. ya era laboratorio. Yo tenía Y un fogón al lado de un escritorio y unos libros. Y estructuré mis primeros proyectos mirando de muestra un libro de emprendimiento de cómo se hacía un restaurante. ok. Entonces leí acá, hay que hacer una misión. Entonces yo anotaba, hoy en día la estructura que uso no es esa. Entonces puse la misión acá. A visión, tan, hay que revisar cuántos empleados va a tener y cuánto les va a pagar. Entonces venga, yo hago un cuadrito, cuántos empleados. Las cosas simples en la vida las hacen crecer mucho a uno. ¿Qué ha sido lo más retador? La gente, El personal. sí, el personal. ¿Pero en qué Porque sentido? Rotación. en varias vías. Primero, cuando vos estás iniciando un proyecto desde cero, Nadie te cree. nadie te cree y vos crees que los mismos que empiezan con vos, que el que te cree escale. Y las personas, no todas las personas están para el escalamiento de una idea o de una empresa. Mm. Porque uno tiene que entender que tiene que a veces entrar gente mejor que uno en ciertas cosas. Y con el que uno empieza, no es el mejor. Y pasa, Normalmente es el que más barato le sale. y pasa mucho que los negocios o las empresas crecen más rápido que las personas. Entonces uno tiene personas distintas para cada etapa de la compañía, por decirlo. Y son decisiones dolorosas. Porque vos ya tenés un aprecio por esa gente. Entonces vos, no sé, por ejemplo, vamos a poner una empresa aquí de marketing digital. Y entonces lo primero que te vas a hacer es traes una community y ya tenemos un cliente y entonces vamos atendiendo y vamos mirando cómo hacemos la estrategia y todo eso. Pero algún día te llega una multinacional y necesitas una persona que maneje esa cuenta y que hable perfecto inglés, no hablo un segundo idioma, a lo que dijiste ahorita, que hable perfecto inglés, que yo no sé qué, entonces decís, vení, ya ni siquiera yo soy el encargado para manejar este cliente, necesitamos a alguien más teso. Entonces a veces es difícil para las personas desprenderse del ego, inclusive para los empleados, y decir, venga, si necesitamos otra persona más tesa que esté por encima de nosotros. Y a veces en ese escalonamiento, las personas se quedan y dicen, no, es que es muy injusto, yo me he matado con usted, dijimos que íbamos a crecer y ahora vea. Y a mí se me han quedado, por ejemplo, personas en esos procesos Sí, pero de crecimiento y de estructuración de la empresa, pero son naturales. Después le entendí que es normal. es súper común y va a pasar en todo negocio exitoso que va a jalar más el negocio que las personas. Así es. ¿Qué más te ha pasado con las personas que consideres difícil? No, me han demandado al principio, es muy duro cuando te llega una demanda dice un injusto, ¿cierto? Yo acordé unas condiciones con esa persona, cumplí, di la cara, acá estoy, pero después escuché en un podcast una frase que me ha marcado y es, ¿un empresario tiene problemas de qué? De empresario. Después hablé con un amigo, hey, vení, una empresa muy grande de unos amigos, él es en estos momentos la persona que me ayuda con todos los temas legales, él es abogado, la familia tiene una empresa que tiene más de 6.000, 7.000 empleados. Y entonces, hey, ustedes tienen demandas laborales y es que tenemos un equipo completo solo para ese tipo de cosas. Acá llega una semanal. ¿Por qué? Por gente que ni quiera es empleada nuestra. Sí, 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 por lo que sea. Yo creo que es un tema que no quiero profundizar, pero culturalmente a veces las personas, claro, dicen, no, puta, acá hay plata y puedo sacar un provecho y todo eso. Yo creo que una persona con una mentalidad nunca crece. Es mi manera de ver la vida, nunca lo he visto así. Inclusive después aprendí que las personas tienen todo el derecho de hacerlo. Sí, ¿Sí? claro. Tienen todo el derecho. Si no se siente conforme por algo, Y uno de responder. hágalo y uno debe responder exactamente. Y entonces, por ejemplo, eso al principio me dio mucha idea y un día dije, jueputa, ¿cuántas empresas hay en el mundo? ¿Cuántos empresarios hay? Todos tienen que dormir, el día tiene 24 horas para todos. Esos problemas se irán resolviendo poco a Pero es poco. parte del proceso de maduración. Entonces llega un momento en que te llega la demanda y la única respuesta que uno tiene es atiéndala y que gane el que tenga la razón. Sí, Uno ni siquiera sabe, porque uno también se equivoca, pero que gane el que tenga la razón. sí, exacto.
Pero eso al principio para un emprendedor es muy bravo, pues Bravo. como que fue puta, no estoy ganando plata, a todo el mundo le pagué, Y es que al principio todo es muy personal. sí, estoy luchándolo, entonces, sí, eso es muy importante, ¿sabes? No tomarse las cosas personal. Sí, al principio todo es muy Un personal. profesor decía, no es nada personal, son negocios. Mm. Y eso es un error. Y uno en la medida que va madurando se va dando cuenta. Pero pero la teoría no te lo enseña. Lo aprendes es cuando ya te ha pasado tantas veces que sabes, y no lo has hecho de mala manera, no, te das cuenta que es que no es personal, así es y listo. Es No la una ley, puedes juzgar. y ¿sabes qué? Es una ley de vida. ¿Quién sale teso de la universidad? Yo no he visto a nadie que salga teso de la No, universidad. nadie. Del puesto que sea, llegan a veces a... Hay una cosa que yo no entiendo de los seres humanos, y yo en estos días hacía la reflexión con mi esposa, con Andrea, que es la directora de proyectos y marketing de la empresa, que de hecho nos conocimos por ella. Y yo hacía una reflexión y le digo, y le decía, íbamos en el carro, y yo le decía, los seres humanos somos muy ineptos en la hijueputa vida, ¿no? Ella me decía, ¿por qué? Porque es increíble que uno tenga que pedir 3 o 4 cotizaciones para hacer cualquier cosa. O sea, es increíble que uno no pueda llamar a una persona a decirle, ve, me quiero ir de viaje y tengo tal presupuesto y organízame en viaje de tal y tal manera y ya poderse quedar tranquilo. Somos tan ineptos y pues, seres humanos, estoy yo incluido. Y es que tenemos que pedir un montón de cotizaciones, tenemos que revisar un montón las cosas, no confiamos en lo que nosotros hacemos. Pero Es muy sabes que teso. creo que es muy cultural y tener razón. Sería mucho más sencillo uno poder decir y hablar con el amigo o el proveedor de confianza, lo que sea, vamos a hacer esto. Y, y hablemos de frente. Lo que pasa es que la buena fe desaparece. Sí. Y particularmente en la cultura nuestra no existe la buena fe. Entonces uno desconfía de todo el mundo por naturaleza. Entonces eso nos hace lentos. Cada vez que tenés que pedir 3 cotizaciones, tenés que hacer un cuadro comparativo. Claro. Y tenés, o sea, te crea una debida diligencia que son un montón de pasos que te hacen menos productivo. El problema es que es muy cultural y uno podría ser mucho más ágil, mucho más Sí, ágil. pero mira la reflexión que yo hacía un día. Contraté un chef para algo, pues contratamos muchos chefs evidentemente por la operación. Y es una reflexión que yo a veces hago con los líderes. ¿Quién estudió cocina? Usted. Usted es chef. En su hoja de vida dice, usted fue a la universidad. ¿Quién tiene experiencia? Usted. Acá dice que ha trabajado en un montón de cosas. ¿Por qué venís y te tenemos que decir lo que tenés que hacer? ¿No serías vos el que nos tiene que decir a nosotros qué tenemos que hacer? Y digamos, eso también fue frustrante para mí en su momento, Mm. porque es como que qué sentido tiene traer a alguien teso, pues, o Pero digamos que ahí estás muy evolucionado. Entonces voy a tratar de explicar a qué me refiero. Y es, la gran mayoría de la gente quiere tener ese control. De hecho, vos que montaste lo que has montado, pensaría uno que el problema más común tuyo debería ser un problema de ego. De coger a esos chefs y decirles, es, es que, como yo digo. es como yo digo, ¿quién dijo que usted sabe más que yo? Que es parte como de los pasos que uno tiene que ir dando. Después que uno va avanzando en su carrera como emprendedor, se va dando cuenta que es como lo acabas de pintar, eso lo pintaste perfecto. Y es, lo contraté porque usted tiene el conocimiento, las habilidades, la experiencia, absolutamente todo. ¿Quién dijo que yo soy el que más sabe? No, venga, venga, su criterio es importante. De hecho, uno debería llegar a un nivel de evolución donde vea, tome decisiones usted, no me las... Acá pasa mucho, acá decimos no delegue para arriba. Sí, ¿Verdad? sí, es verdad. Es su trabajo. Y cuando uno da esa confianza y ese empoderamiento, las organizaciones tienden a evolucionar mucho más rápido. Por lo menos las tomas de decisión son mucho más rápidas. Y mira que ahí no hay, que es un tema muy de habilidades blandas y es un tema muy de percepción de cómo veo el negocio más que cuánto sé como chef Ujú. o cuánto sé como empresario. Sí, es una vaina de decidir o es una vaina de relacionamiento o es una vaina de no te lo llevas bien con el equipo, pero Pero ¿sabes qué también te pasa? Por ejemplo, en el caso del chef, el tipo se supone que es el que sabe, pero en muchas veces falla y uno falla en que uno asume que él tiene una visión tan amplia como la de uno. Entonces, en el día a día vos vas a exigirle y le vas a decir, pero llegaste con la experiencia. Tenés o asumís que cuando lo estás entrevistando le contaste y ya que esa es la hoja de ruta. de acuerdo. Y parte del secreto de delegar es contextualizar bien. Es como entro y lo educo, le cuento qué es el ecosistema, cómo le doy el tiempo para digerirlo. Porque es que a veces con solo contar
Pues el man entenderá algo, pero Pero para el emprendedor eso al principio es muy frustrante. Mira que te respondí la pregunta basada en que haya sido el amor retador desde el principio y toda esa sí, vaina. Y eso al principio para uno es muy frustrante. En ese momento fue que yo entendí que yo había tomado una decisión de vida. No es un... No, hay una frase que le escuché a David Escobar, el de Confama, sí. que me ha marcado y yo creo que me define. Yo creo que voy a morir con una frase. Podrán decir cualquier cosa de mí, pero menos que fui definitivo. Cuando vos haces un proyecto para ganar plata, únicamente, o para decir yo me voy a dedicar a esto 3 años o 4 años, vos no puedes concentrar toda tu energía. Hay una ley que llama la ley de la atracción, pero hay otra que llama la transpiración. O sea, que usted diga, puta, yo voy para el trabajo y yo digo, qué chimba lo que yo hago. Así mi suegra cuando esté viendo mi mamá digan que porque digo palabras, pues yo digo, puta, qué chimba lo que voy a Es hacer. disfrutar lo Me que haces. empeliculo, me acuesto a las 2 de la mañana viendo un video de eso. Andrea me dice, mi amor, tienes que descansar y hay unos momentos como de De mayor tensión. excitación, tensión, pero también excitación de, uy, puta, mira lo que se me ocurrió, deberíamos hacer esto, aquello, lo otro, mira, voy a anotar, voy a mandar un correo, le voy a escribir a tal persona, ay, y que lo querés abordar todo de una, pues como que un desespero de... Eso es energía que vos le estás imprimiendo a algo, y a veces los proyectos se dan por esa energía que vos estás invirtiendo. Yo creo que si el interés solo fuera monetario, uno no se tendría el nivel de resiliencia que tiene, ni de pasión. Nadie le dedica las horas que le dedica a uno en esa etapa inicial. Eso Es una decisión de vida. Yo he es visto un propósito. cuchitos de 90 años atendiéndome en la oficina porque están organizando ese evento. Y el Juan David de los 15 años pensaría, sé si es huevón, con 90 años y ya billetudo, no tiene que trabajar y viene a la oficina. ¿Por qué? Porque es un camino de vida. Esa es la vida para él, eso es lo que lo mantiene vivo. Ujú. Vos no tenías que estar acá hablando huevonadas conmigo y estás acá. ¿Por qué? No hay una razón económica. Te Ninguna. apasiona, que nota que la gente contar la historia de otros y que se inspiran. A mí los podcasts me han ayudado, lo que quiera. Y vos ves gente que ya coronó, que es coronar. No sé, hicieron una empresa y la vendieron. En estos días, por ejemplo, escuchaba un podcast de los de Hatsu y ahí están los manes haciendo otros proyectos. Pero dime ¿Para tú. qué? Marica, ¿para qué? Decime una De, respuesta coherente de ¿para qué? de hecho, si a uno le preguntan, si yo te pregunto, ¿venderías tu empresa hoy? No. Me pasa exactamente lo mismo. ¿Qué he hecho? ¿Y qué pongo a hacer, weón? O sea, me meto en un problema donde embarcarme en la casa viendo televisión, empieza lo que es. Pues, Me funda líneas urbanas. pero es difícil volver a arrancar. En cambio, ya uno acá tiene algo Eh, que es muy cómodo y que avanza muy rápido y que se vuelve como una estructura de apalancamiento donde uno, pues, ya montó una organización que le permite ¿Cuánto tiempo te ha llevado tomar hacer esa organización? 10 años. 10 años. En estos días me invitaron a una celebración de una empresa que está cumpliendo 30 años. Y el man contó la historia. Mi papá me prestó 10 millones de pesos y acá estoy. Y yo hacía una reflexión y yo, güey, puto, uno a veces es muy... quiere ver resultados inmediatos y mira, este cucho lleva 30 años y todavía hablando con esa pasión de la empresa y lo quiere seguir haciendo. Hay unas vainas que he escuchado como de la cultura japonesa de que un emprendimiento, una empresa, un proyecto es como un hijo. O sea, digamos, si tu empresa fuera un ser humano, es solamente un niño de 10 años. Yo creo que es un niño de 10 años muy inteligente, esa empresa, Aprendió a correr rápido. aprendió a correr rápido, pero a veces uno quiere ver los proyectos de una y fue puta, y entonces te está distribuyendo y yo no distribuyo todavía y este hace estos eventos y yo, pero vaya, conozca la historia de ellos. ¿Cuánto tiempo llevan luchándole? ¿Qué experiencia tienen? ¿Dónde han estudiado? ¿A qué le han invertido? O sea, no vemos a veces ese valor. Por eso digo, y yo creo que o sea, hay una cosa que, puta, es una decisión de vida. O sea, yo quiero sentirme emprendedor toda la vida. Yo no quiero sentirme el Hoy empresario vos, que ya coronó. hoy vos, ¿cómo te identificas? ¿Cuál es tu título? ¿Cómo te...? No, como Juan David. No sé, como el Pero, gerente de la empresa, pues, pero pero te identificas como gerente, te ves como emprendedor, te ves como empresario, te ves... sí, yo me veo como el máximo líder de la empresa y como el de creatividad. Pues como yo creo que ellos odian cuando yo les digo esta frase, tengo una idea, porque eso representa más trabajo y más cosas, pero yo creo que la gente también se enamora de eso y le encanta eso de uno.
Pues yo creo que la y se gente, conectan con el... yo creo que lo aguantan a uno porque le creen a la visión que uno tiene, como a Mm. esa creatividad y esa posibilidad de materializar cosas, que yo creo que mucha gente, pues cada uno tendrá habilidades diferentes. Y hacer que la gente se enamore de una cosa que no sale inicialmente la idea de ellos. Yo creo que el equipo es muy importante, o sea, uno tampoco, lo mismo de la frase de ahora, podrán decir cualquier cosa a mí, por lo menos que fui definitivo. Yo creo que esas decisiones no son definitivas de una. Uno tiene por allá una visión, viene y le cuenta al equipo y entonces empiezan, venga, no, eso hay que hacerlo así, en esa ciudad no, ese producto no, hey, ¿crees que se debería ver así o asá? Sí, pero es muy lindo ver que las personas se conecten con una idea que en algún momento te surgió y que la gente ame lo que hace. Pues a mí, de las cosas más bonitas que me parece, no es ni siquiera pagarle a la gente. Es en un día, una vez con una conversación con una persona del equipo, le estamos jalando las orejas, un líder. Y entonces le estábamos criticando realmente un montón de cosas que no estábamos haciendo bien, que él no estaba ejecutando bien. Bueno, nos estamos equivocando varias. Y él me decía, puta, coja el celular y llame a mi mamá para que vea yo cómo quiero esta empresa. Para que ella le cuente lo que yo digo de este lugar. Eso es tan bonito. Pues porque usted después dice, puta, lo técnico se corrige. Una persona la puede cagar, pero podemos hacer pero generar un sentido de pertenencia de las personas en un proyecto que finalmente es de uno, desde su nacimiento, ¿sí o no? Hasta sus utilidades, es muy bonito. Y que las personas te digan, hey, ve, digamos en el gremio se ve mucho consumo de droga. Sí. Y nosotros hemos tratado de transformar mucho a las personas en eso. Digamos que ese escalón yo me lo pasé, ¿Cómo ¿sí? así? Yo nunca fui consumidor de drogas porque se usaba que vos salías de servicio en un restaurante o en el turno partido que llamamos, mucha gente se refugia en eso. No sé si es por las jornadas tan largas, por el estrés o por lo que sea, pero se ve mucha que marihuana y vaina así o trago, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que me salté esa escala, es que compartí con mucha gente que lo hace, pero nunca fui un Consumidor. consumidor. Entonces, cuando vos le decís a las personas, cuando vos transformar las personas desde el ser y les mostrás otro camino, lo que te decía ahorita de yo llamo habilidades blandas porque he escuchado el término, pero no sé si eso son habilidades blandas, pero el sea consciente, el sea agradecido, yo te puedo mirar a vos con envidia o con admiración, ¿sí o no? Y somos empresarios los dos. Y vos tendrás 10 veces más empleados de los que yo tengo y generas 100 veces más utilidades. Pues yo puedo ser más feliz hoy que vos. Ujú. O mañana vos vas a ser más feliz que yo, pero tenés una decisión de vida. Y a veces a las personas, o sea, ese proceso de transformación de las personas, de coger un pelado que no sé, llegó como mesero, de pronto como escampadero y todo eso, y hoy verlo dirigiendo un proyecto, siendo el jefe de servicio, mostrándole otra visión, y que un día venga y te diga, hey, averigüe tal diplomado para hacer tal vaina. ¿Por qué lo está haciendo? Porque vos fuiste un agente transformador vital. Sí, le mostraste otro camino. Sí, le hablaste. Y le hablaste de optimismo y lo pusiste a soñar. Sí, exacto. Que mucha gente no tiene eso, güey. No, y que tampoco es que también estamos muy acostumbrados a ver, hay unos podcasts que me mamaron, que me estaba escuchando, porque el podcast que pega es el podcast de la persona que entró en depresión o el que es muy pobre, muy pobre, muy pobre y arrancó desde cero. O sea, un emprendimiento tiene tanto valor para que arranca con el papá millonario o para el que arranca desde cero, porque en un emprendimiento hay que trabajarle, porque es una decisión de vida y porque es un deporte de alto riesgo y es un hijo de puta berraco el que se embarca hoy en día en hacer un proyecto y tener que lidiar con el recurso humano, tener que lidiar con la DIAN, tener que lidiar con el contador. Ahorita estamos en un proceso de SST y que ¿Qué lo es está eso? haciendo mi amigo el abogado, el sistema de gestión, Salió del trabajo. salió en el trabajo, esa vaina, y entonces eso es como que pida y pida y pida y pida, ¿cierto? Y vos puedes tener entendimiento de que, venga, eso al final termina siendo bueno para la empresa, más seguridad, más cosas bacanas y todo eso. Yo no sé. Yo creo que hay un montón de cargas ocultas. Uy, no. O sea, ya es lo suficientemente difícil ser emprendedor. Pasar a esa primera etapa de la liquidez es muy jodida. Y le ponen a uno más cargas que no tienen que ver con el negocio. O sea, yo entiendo que debe haber unas condiciones mínimas de seguridad y otras cosas, pero a veces uno siente que no hay sentido común Sí, detrás de muchas de esas medidas. Pues se llama salud, seguridad, seguridad, ¿cómo es? seguridad social y salud.
No, seguridad social no. Seguridad y salud en el trabajo. Pero yo creo que el concepto en sí está mal porque lo está teniendo un abogado. Entonces dice uno, ¿qué sabe un Pero, abogado por ejemplo, eso de es eso? un No, reto que es que yo creo que los problemas hay que arroparlos. O sea, o sea, usted no puede cambiar eso. no puede cambiar. Nosotros podemos acá quedarnos hablando mierda y criticar a los abogados y lo que sea. Eso usted lo puede cambiar. No lo puede No lo cambiar, puede cambiar. toca hacerlo. Sí. Eh, Hay un dicho que dice, Es que si me toca bailar con la más fea, bailo. lo lamentable de eso es que este es un país que necesita mucho más empleo. Entonces debería ser fácil. Claro. Eh, entonces, por ejemplo, ya una contabilidad en Colombia es una cosa muy extraña, es muy difícil. Eso debería ser simple, eso uno no debería ser un experto en tributaria, eso debería ser tan simple que Sí, yo digo que el impuesto debería ser el mismo porcentaje para todo y que uno se meta a una página, reporte cuánto vendió y y sobre ya, eso y paga el sale. impuesto y ya. Pero pues Ujú. tu visión es la más Estamos, práctica estamos de acuerdo. tu visión es muy práctica y es, ¿tenés algo para hacer al respecto? No, no podemos cambiarlo. Entonces, Sí. ¿qué hacemos? Seguir. ¿Por qué me estreso con eso? Ahí hay un poquito también de filosofía estoica y todo. Sí, lo que domines, pues No me solamente estreso por lo que no puedo lo que controlar. no puedo Fácil, controlar. ya. ¿Lo podemos controlar? No, No. claro. ¿Podemos hacer que la gente nos demande? No. Que es un poco, ¿Un proyecto va a tener problemas? Muchos. La ejecución va a ser como usted lo espera. Es muy frustrante también uno ponerse una meta y no lograrlo. Por eso el camino hay que disfrutarlo tanto. Porque de pronto el resultado es bueno, pero vos lo ves como malo simplemente porque no es el que tú dijiste que tenía que ser. de acuerdo. No, mira, temas, por ejemplo, que frenan este país. Todo el mundo habla de política. Y todas las decisiones empresariales están atadas a la política. Y yo te hago una pregunta, Juan. ¿A vos en tu restaurante importa quién queda presidente? Sí. ¿En qué sentido, huevo? Y no. Da lo mismo, Sí, pero da, realmente es lo mismo. no Lo que da. pasa es que el mood económico, uno va Pues, viendo cierta dinámica. pero, pero lo puedes compensar con mercadeo. O sea, Ah, sí. un presidente le hace daño de verdad o te cambia cuando eres una compañía altamente regulada, cuando eres una de esas compañías gigantescas, cuando estás dentro del top 10. Pero para el microempresario y el pequeño empresario y el mediano empresario, la verdad es que no tiene otra opción. La única opción es seguir trabajando. O sea, no deberías ni pensar O en eso. vender todo, irse para Estados Unidos y Y llegar allá y no poder comprar nada. pero entonces tu propósito ahí no era de corto plazo, pues, o sea, si tenés esa facilidad de vender y irte, pues de pronto tampoco eras esa persona que estaba jugado con ese emprendimiento. No, y yo estoy jugado todavía. O sea, todavía sigo haciendo cosas donde hay gente que me dice, pero vea lo que va a pasar. No sabemos si Petro va a seguir. Y yo digo, jueputa, o sea, ese man se montó y a uno sí le dio sustico y toda la vuelta, pero pues igual yo seguí trabajando Y te y está- he generado un montón de valor para la empresa y para mí en los últimos 2 años y no está yendo bien. y suponga que se reelige y que cambia para usted. Yo tengo que seguir Tenés haciéndole. que seguir. O sea, Sí. entonces uno muchas veces se enreda No, en ese sentido con sí. mil cosas que uno se pone a pensar sobre las que uno no tiene control, porque es que yo no te veo en la calle recogiendo firmas ni haciendo campaña. Vos no sos el tipo que va a cambiar esa situación. Hay una frase que yo digo para sacar los proyectos adelante o cualquier cosa. Y digo, ¿cuándo es el momento correcto? Siempre. Sí. Siempre o nunca. Sí. Pero ¿cuándo es el momento correcto para casarse, No, para ser papá, pero yo sí creo que es para siempre. fundar una empresa? Creo que es siempre y la respuesta no es nunca, porque ahí hay una diferencia absoluta. Que se queda esperando nunca va a tener resultados. El otro puede que le vaya mal, pero también tiene la posibilidad del resultado positivo Sí. y va a tener el aprendizaje. Y eso siempre te va a quedar. Sí, el aprendizaje es el positivismo. O sea, Pues, el que es negativo nunca, siempre va a encontrar yo lo llamo la epidemia del esque. pues yo creo que vos fuiste afortunado porque en tu primer emprendimiento salió adelante. Lo fuiste pivoteando hasta que terminó siendo lo que Yo es. creo que fui muy inteligente también en el sentido de que me apalanqué de lo que podía hacerlo. Ok. O sea, debía haberme venido para el poblado, una nota de locación que valía cuánto el arriendo. Sin embargo, logré hacerlo en el patio de una casa en Sabaneta y mira que hoy va gente de todo el mundo hasta allá. Yo creo que lo hiciste. Hablar hacia atrás es muy difícil. Entonces, es difícil saber cuál era la mejor Sí. decisión. Yo creo que lo más importante a resaltar es que arrancaste y, y arrancaste y te diste cuenta que funcionaba ya. Claro, Y hiciste otra cosa que es interesante y es que, pues, bajo un ejercicio de planeación o lo que pueda, hubieras dicho, no, esto debería quedar en el poblado,
y probablemente arrancabas y tu inversión inicial no era la que hiciste, sino una inversión 30, 40 veces más alta Y en el tiempo que lo hice, que me demoré un montón y pude demorarme un montón y para poder probablemente no elegir. hubiera sido viable para ti. O sea, probablemente no hubieras tenido el músculo económico y probablemente te hubiera tocado cerrar, Es porque que si yo hace 5 años te hubiera conocido y te hubiera dicho, Lucas, tengo un proyecto, invierta, y te hubiera presentado el proyecto de Gabriela, vos hubieras dicho, vos sos marica, ¿quién va a ir allá a vivir una experiencia de esas? No hubiera sido viable. de acuerdo, Ahí el ser terco también es una característica muy importante del emprendedor. 100%. Y cuando uno entra en las historias de cada uno, al final hay gente que simplemente no cede. O sea, sigue creyendo en el sueño y sigue haciendo lo que sea necesario. No, no, ¿sabes qué es el enduro? En moto, saltar Sí. piedras y todo eso. A mí me gusta hacer, soy hiper aficionado y malo, pero me gusta hacer enduro. Y yo hago el símil de emprender es eso. Usted va en la carretera y usted no sabe si hay un derrumbe que se va a quedar 2 horas pasando ese obstáculo o si lo va a poder pasar de una. Esa es la vida del emprendedor y esa es la vida de los que hacemos proyectos y esa es la vida de todo. Del que cualquier cosa es un proyecto, casarse es un proyecto, tener un hijo es un proyecto, decidirme o ir a viajar en moto por el mundo es un proyecto y todos tenemos que ser emprendedores y hay una cosa que yo le digo mucho a los líderes y es, hagamos que las cosas pasen. Es que el proveedor no vino, no importa, busquemos otro. Sí, porque entonces todo se vuelve el esque. Resuelva. Sí, resolvamos y fue puti, vamos para adelante y tenemos un plan, no plan claro, pero sabemos a dónde queremos llegar. Cuando a usted a dónde quiere llegar es claro, lo que pasa acá es una montaña rusa de emociones y yo tampoco quiero como que poner esto muy bonito, porque hay veces uno llega a la casa y yo me imagino que a vos también Derrotado. te pasó diciendo, puta, ¿por qué nos metimos en esto? Qué pereza, ¿para qué? No lo necesitábamos. Por ejemplo, a mí me pasa eso mucho, pero eso es un pensamiento de, me acosté pensando en eso, pero cuando me levanté otra vez Con ganas. con ideas. Yo creo que las ideas son tan importantes. Una pregunta hoy, ¿son cuántos restaurantes? Hoy es Gabriel Arder, una de comidas rápidas que se llama Local de Perras. Ese le estamos haciendo una reestructuración porque no No. nos ha ido del todo bien como queremos. Sí. Em, Cuando coges los números, ¿cuál es el rentable? ¿Cuál es el que te suma valor? El que te pone el PID. Gabriela y Boca, que es el catering, que fue con lo que empecé hace muchos años, hoy todavía lo tenemos, y Gabriela. O sea que casi que si uno hiciera un análisis rápido en la experiencia o en el, pues ese es el concepto más top, ahí está el valor. Sí, Y el fracaso, el que está fracasando es por lo lo más simple que es y barato. por lo competitivo. Sí. Y entonces, Pero como somos un laboratorio de cocina, yo soy consciente que eso hace parte del ensayo que hay que hacer. O sea, yo no estoy frustrado porque no funcionó. Lo estoy transformando a ver si lo hago funcionar. ¿y lo Porque vas a transformar a qué? lo vamos a transformar en, vamos a hacerlo más limpio, más simple de entender. Estábamos tratando de generar valor en que nosotros hacíamos un montón de cosas artesanales que el público ese tipo de comida no valora. Entonces ya lo vamos a hacer más industrial. Más estandarizado todo. Sí, antes era estandarizado, pues lo hacíamos muchos con nosotros. Ahora es como que no, pues no hagamos nada en una planta de producción, busquemos un proveedor de panes que no, es que tiene muchos conservantes. Sí, quisimos hacer algo natural y el público no lo valoró, ok, ¿Y por qué esa apuesta ese teniendo Gabriela? porque somos un laboratorio de hacer proyectos y eso es lo que yo me quiero dedicar de por vida. Ah, me O sea, encanta. era un experimento y ese experimento te sigue gustando Sí, y querés tener, digamos, como esa diversificación en un producto sí. más, ¿cómo llamará esto? De mayor volumen, pues de mayor, sí, no tan sofisticado. Sí, como el propósito mío es formar líderes, el propósito aparte de ser empresario y ganar plata y todo eso es formar líderes, ver que la gente crezca, poder generar valor en las personas, poder decir, puta, mira cómo lo cogimos y ya ahora lo que es. Y yo siento que la empresa siempre va a ser una herramienta, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros perdimos plata un tiempo en ese proyecto, pero a las personas se les siguió pagando. Eso de alguna u otra manera generó valor para esas personas, ¿sí? Y yo pienso que ese papel lo tenemos en en comunidad, pues, o en un gobierno, o en un país, o en lo que sea. Tiene que haber alguien que haga eso. Vos querés crecer qué tanto, No, no sé. pero eso, está ese apetito de seguir Sí, creciendo o entraste con una filosofía, yo quiero llegar a este punto y parar. no. Cuando hemos contratado asesoría, contratamos una asesoría financiera. La asesoría financiera se basó primero en
¿Ustedes qué quieren? Puta, queremos ir a montar un restaurante a Estados Unidos. ¿Para qué? Usted me dice, le encanta levantarse temprano a montar en bicicleta. Dice que disfruta un montón en una montaña, comerse unos huevitos revueltos, un desayuno montañero con los amigos. Que disfruta un montón hacer un asado con los amigos por la noche. Y todo eso, y le encanta ser emprendedor y empresario. Acá está haciendo todo. ¿Para qué se va a ir para Estados Unidos? Para tener que estar montado en un avión porque va a comer yo no sé quiéncito y hay que ir a atenderlo. ¿Sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Cambiamos la visión y ahora estamos haciendo proyecto acá. Pues o dijimos como que sí, vamos a concentrarnos acá. Creo que todavía no estamos para eso. Pero lo podrías delegar, o sea, no necesariamente hay que montarse en el avión y ir a Sí, atender el sí, sí, restaurante sí, allá. también. Pues porque tenés líderes, has creado líderes. Eso Y puede lo ser, vamos a seguir haciendo. y eso es un proyecto de alguien más. Hoy, ¿qué estás escalando? Hoy estamos escalando el catering, que volvemos a hablar de lo de la planeación y es porque habíamos dicho, el catering no puede crecer más. ¿Por qué no? Da plata. Para nosotros era cuando yo intenté crecer el catering, que nos pasamos para la bodega, hice una infraestructura muy grande y en ese momento, de pronto, pues hemos hecho eventos muy grandes hoy en día, pues en ese momento solo hacíamos un asado para 15 personas. Y por como teníamos estructurado todo, lo atendían personas de afuera, es decir, personal externo. Y yo un día me sentí y me dije, marica, nos estamos quebrando. ¿Por qué? Tenemos 15 empleados, tenemos una vieja administración, tenemos gente que vende los eventos. Y para ejecutarlo hay que contratar a un chef aparte. No, venga, a ver, nos desviamos, nos equivocamos y la cagamos en esto y esto. Venga, otra vez, vamos a recomponer el modelo de negocio. Y a través de una de esas personas, y cogimos y pues dividimos la empresa en centros de costos, algo ya pues como más estratégico, y dijimos, venga, vea, en el catering no van a ser más de tantos empleados y la idea es facturar lo mismo, pero ganar más con esa misma facturación. Entonces vamos a hacer que los eventos sean más premium, que en una sola factura pueda ser más grande y todo eso. Pero cuando uno está metido en el mundo del alimento, hay mucho crecimiento en muchas cosas y yo creo que a veces también el crecimiento es el oxígeno de la compañía, porque el crecimiento es lo que permite que usted mejore condiciones salariales, pueda pagar comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esas mismas líneas de negocio hemos visto como que, venga, es una decisión muy estúpida no querer crecer, pero entonces crezcamos sin cometer los errores que cometimos en el pasado. Entonces, estamos en eso en este momento y ya en productos más de consumo masivo, la línea de comidas rápidas de la empresa y una línea de almorzaderos que hoy en día atendemos unos clientes empresariales. Eso no tiene marca internamente, no tiene marca visible ni Instagram ni nada, lo llamamos internamente almuerzos bacanos. Es un centro de costos que también le genera valor a la empresa. Digamos Pero que la utilidad grande, grande, hoy en cuál línea está. en los eventos y en Gabriela. Y en Gabriela. Y entonces, En lo pupi. Dentro de la sí. empresa es lo Y pupi. una pregunta, ¿cuál es el reto para escalar Gabriela? Esa es Eso es lo más complicado en el modelo de negocio que tenemos, porque yo creo que Gabriela es tan especial porque es uno en Sabaneta y con la inspiración que es. O sea, eh, cuando Pues porque te lo estoy diciendo desde la manera fría. Si ahí está Sí, la sí, sí, yo lo utilidad, entiendo porque yo lo he pensado así. He si pensado dos si ahí cosas. está la utilidad, si ahí está la diferencia. He pensado varias cosas. Primero, em, ¿cuánto tiempo puede estar viva la marca? Porque en los restaurantes vemos que es muy cíclico, se puso de moda, fue mucha gente, la gente lo chulo y ya no volvió nadie. Hoy en día ya llevamos 3 años. De ¿Cierto? acuerdo. Claro, yo sé que va a decirme casos que no son así. Pues los restaurantes tradicionales de toda la Sí, vida, exacto. y pues yo no sé cuánto ya la provincia. Y ahí sigue, bueno. Sí, exacto, cierto. Sí, sí, también hay casos de éxito, pero pues como que hey, vamos a hacer lo que no sea de moda. Entonces, pues ahí cambiamos el menú. Hay mucha gente que repite. Viene un montón de gente de Puerto Rico, de República Dominicana, de Miami, que están paseando en Medellín y pues se ha vuelto como un imperdible. Eso es bacano. Lo que pasa es que el tuyo, no sé si tener los números, debe tener un componente turístico bien importante, eh, que el turismo seguirá creciendo. Sí. No sé qué tan recompra hay. O sea, si hay un componente turístico que coge mucha popularidad, pero no sé qué tanto usuario local hay repitiendo, repitiendo, repitiendo. Hay mucho usuario local. Yo diría que un 70%, 75% es público local. Y es muy bacano porque el público local que va con la pareja, después decide ir con los jefes o después decide llevar a sus empleados, o O sea como que en el caso de ustedes, ¿cuántas hay veces han ido? Sí, hay recompra. recompra Y sobre todo, hay un muy buen voz a voz. Que yo al principio, cuando fundé el restaurante, pensé que eso no era una parte de la cocina importante. Y estaba equivocado, es demasiado importante. y O sea, crecimos por el voz a voz. es un mercadeo muy barato, regalado, ¿no? Pero literal, regalado,
Claro, hay que hacer las cosas muy bien y no hay que dejarse desmoralizar por el mal comentario porque también va a existir. O sea, usted no va a tener el 100% de la gente contenta o el 100% de la gente no le va a gustar. Nosotros el 99% de los comentarios que nos hacen en TripAdvisor y en Google Maps y en Google son brutales. Pero cuando hay un comentario de pronto de no es tan chévere, hacemos doble clic y muchas veces la conclusión es como que Tienes razón. muchas veces tienen razón ellos, pero muchas veces es como que, este, pues como Siempre es este más que de- home, Sí. sí o no, este que home y ya, pues cerramos el ciclo, hagámoslo para adelante. Al principio, por ejemplo, sufría mucho con eso, hoy en día no. Sé que es parte de la ecuación del negocio, puta. Hay restaurantes increíbles en el mundo que usted no falta el que dice, viene y dice, no, a mí no me gustó, y todo el mundo le está recomendando, todo el mundo está yendo, es una marca que lleva toda la vida, y entonces, El temor hoy entonces está en entender si eso es algo temporal, de moda o no. Ya sí. llevan 3 años. ¿Qué otra cosa? Pues hay un valor histórico de la casa. ¿Qué, Yo, ta- qué yo creo tan, que es una, qué tan relevante es ese valor histórico? desde el punto de vista del mercadeo, yo creo que es una historia sin ánimo de marketing, o sea, eso sí es storytelling y la gente habla y llora leyendo la carta porque Pues tengo es la escrita. realidad de lo que pasó ahí. Exactamente. Pero crees que o sea, si yo cuento esa misma historia en otro lado, ya no pega. No, yo creo que no, yo creo que no sería tan chévere. Por el tipo de restaurante que es y por la inversión que haces para vivir esa experiencia, ¿sí? Pues porque tampoco estamos hablando que es el lugar que vas a ir cada 8 días. Ahora, yo lo que no sé es si puede haber dos de los mismos en una ciudad. O sea, ya no sé el mercado, Sí, pero de pronto vos decís, no sé, eso en Cartagena, por ejemplo, podría ser una nota, sí, o en Bogotá. o en Bogotá. Sí, no, en estos momentos, como que en algún momento lo pensamos, porque mucha gente lo dice, como que cuando en Miami, cuando en Bogotá, cuando en Cartagena. Y lo pienso más es por si ese es el que da las utilidades, ese es el que el que hay que replicar. O sea, si el de las comidas rápidas no es el que da las utilidades, si de hecho hoy pierde plata, pues no vas a hacer otro. Esperando que controles el Sí, 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 primero para sí. que lo escales. Sí, es un buen análisis. Hay que hacer la estrategia que uno cree que sea la correcta para no tirarse en la batica de cuadros, pues porque no hay que arreglar lo que está bien, es un dicho que también tengo, o sea, eso está bien, genera unos números súper hermosos, Si no sabe uno si el tamaño antes lo aporrea. ¿para qué la vamos a cagar? Entonces, ese es el miedo también de, tampoco quiero comportarme como una persona 100% conservadora o sonar definitivo, ¿cierto? Ujú. No, pues ya en ese la pegamos, tratemos de mantener la marca viva internamente. Todavía hay muchas cosas para cambiar, mejorar. Queremos hacer una sala privada como la que conociste el segundo piso, que sea más grande, que pueda tener un tipo de experiencia agregada a donde las personas de pronto puedan estar conmigo cocinando ahí. Son ideas que tenemos para dinamizar. La cocina abajo la queremos cambiar. O sea, dentro del mismo proyecto, vos sabes que eso es vida y que eso hay que seguirle haciendo vainas y mejoras y todo Podría eso. empezar a cocinar contigo, te recomendaría no. Sí, o cocinar pues con un chef. Sí, porque perder la escalabilidad, o sea, inmediatamente ya depende de vos. O sea, Sí. que es una de las grandes peleas, el ego otra vez. ¿Quién Y dijo que el chef que tengo no es mejor que... eso me pasó en el negocio de los eventos, pues yo en el negocio de los eventos desde que lo creé, desde que dije, venga, esto puede ser una línea de negocio bacano, nos gusta y nos apasiona, porque también me parece que es muy importante uno disfrutar de lo que hace, porque los problemas van a ser Siempre. muchísimos, ¿sí? Y yo dije, tuve clientes que me dijeron, si usted no viene, no lo contrato. No se preocupe, ya lo tenía previsto. Así esta empresa no puede vivir sin mí, no es una línea de negocio viable, o sea, no es un camino de vida para mí. Es imposible. Y hoy en día funciona sin mí. Pues sí, claro, yo estoy ahí y entro a las reuniones y cuando me ponen a trabajar, voy puta trabajo y reunamos con un cliente que es que quieren con usted tal vaina. Vamos a reunirnos con el cliente, o sea, yo estoy dispuesto para todo, Sí. pero no es un negocio que o sea, hoy yo no estoy preocupado que me están teniendo un cliente aquí para cotizar un evento y que yo no le puedo responder porque estoy conversando con vos. Y esas definiciones, yo digo que ese es el verdadero plan estratégico. Ujú. Sí, porque es lo que voy a tener que recorrer, lo que decía, del punto A al punto B y saber que voy a tener que hacer esas renuncias. O cuando te toque decidir, decidir rápido. Hoy mi decisión rápida es, no, a Gabriela, que está bien, que está funcionando perfecto, que es, digamos, también un negocio joven, va a cumplir 3 años, ¿sí? Está funcionando súper bien, hemos podido mantener las utilidades y mejorar los números y tan.
Una pregunta, si Gabriel hubiera existido antes de la pandemia, ¿crees que habría sobrevivido o el negocio se hubiera acabado? Yo creo que hubiera sobrevivido, Sí, piensas. porque los costos fijos eran muy controlados, porque era en el patio de la casa de mi abuela. No, el actual. Resistiría una pandemia. Sí, yo lo haría que resista la pandemia. Ok. O sea, tomaría decisiones, obviamente. ¿Cuál ha sido como la crisis más jodida que has tenido como empresario? Cuando me di cuenta que me estaba quebrando por haber hecho un negocio de catering donde estaba en la película del empresario que quería tener Expandirse. su empresa con los departamentos y las oficinas super wow y no ver las verdaderas decisiones que tenía que tomar para el negocio. Entonces estaba armando una estructura, una Gigantesca. burocracia muy grande, en ese momento muy grande para mi volumen de ventas, muy grande, y estábamos descuidando el cliente, estábamos descuidando la compra, estábamos descuidando lo que pasaba allá abajo en la planta de producción. Y cuando desperté, dije, no, marica, venga, esto no puede ser así. Y volví al pasado, venga, porque esto me pareció un negocio interesante. Por el costo de inventario, cero, casi cero. Me contratas un evento, yo voy, Hay compro las hueco. cosas, lo atiendo, y ahora porque tengo inventario Ujú. y porque tengo que tener carne guardada. Entonces volví a los inicios, volví a la base. Lo Venga, básico. este negocio es esencial y me gustó por esto y por esto y por esto. Vamos a hacerle estos cambios, estas definiciones. Y lo volvimos a enrutar. No habíamos salido de la ruta, lo volvimos a enrutar. Y lo volvimos a enrutar tan bacano que que lo que habíamos dicho es un negocio para no crecer por unas definiciones puntuales de retos del negocio. De tener que traer gente extra, la gente extra no va a reflejar en el evento la misma filosofía de la marca que vos tenés, no nos va a dar para tener tantos chefs contratados y podemos tener muchos, no les podemos pagar lo suficientemente bien como para retenerlos. Entonces, en esa ecuación decíamos, no lo podemos crecer, pero hoy en día sí lo estamos creciendo. ¿Cuáles son los hitos que te han... Yo siempre he visto los negocios con una escalera. Y cada ciertos hitos uno sube un escalón. Sí. ¿Cuáles crees que han sido esos hitos o esos grandes momentos de inflexión que te han traído una transformación importante? Una transformación para arriba. Sí, positiva o negativa también, porque también hay veces que uno dice, No, yo creo que han sido muchos, porque vos lo ves como una escalera y yo lo veo como un electrocardiograma. No todas pueden ser de subida, hay de unas que son acuerdo. de bajada. Entonces, en el proceso de emprendimiento uno empieza a vender muy bien y hay un momento en el que toca contratar y en el que toca hacer mucha inversión donde vos no ves plata. Entonces, donde vos decís, la estoy cagando, pero eso es fundamental, eso es como el impulso, como la pista de despegue para otro pico alto que viene. Así es como yo lo veo. Momentos importantes, cuando una vez fue a comer una persona, Gabriela, ¿sí? Y al otro día nos tocó quedarnos hasta las 10 de la noche respondiendo reservas porque habían 700 mensajes de solicitudes de reserva esperando para que las personas fueran a comer. Eso en el tema del restaurante. En el tema de los... Eso fue un regalo. Pues, o sea, eso no fue planeado. No, 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 eso no fue planeado. Eso son... Yo creo que las cosas que hacen las cosas bien, a las personas que hacen las cosas bien, Le llega el les tiene regalo. que ir bien en algún momento. Hay que resistir. O sea, este es el camino también a veces del que más resiste y el que más aguanta. Tampoco pues con huevonadas. Hay gente ¿Y que... te disparó que a través de un TikTok o a un No, sí, hicieron unas historias y todo eso y al final amanecieron, marica, bombardeados? no, pues 700 mensajes, me acuerdo que el celular se nos había apagado, en el momento nosotros hacíamos todo y pues en el momento mi novia, ya mi esposa y se contestaba, entonces prendió el celular, era pues un domingo que no abríamos, no había que estar tan pendientes de, no, marica, O entonces sea, empiece como a una responder crisis, usted en el computador. No estábamos en una crisis, pero fue un impulso ni el hijo de puta. Eso es digamos, un momento que yo recuerdo de mucho éxito. Cuando me tocó reunirme con una artista muy importante en el tema del catering, con Juan Luis, con Maluma, en su casa, me atendió de pantaloneta porque queríamos hacer un libro de cocina. Eso fue muy bacano también. Y cuando atendimos eso salió. y no salió, los hemos atendido en muchos eventos a él y a la familia y a la empresa. Em, por eso también es un momento donde usted dice, pues puta, yo estoy Algo para está cosas haciendo bien. grandes también. O sea, mira Algo dónde estoy estoy, haciendo bien. ¿sí o no? Em, Hay otro que fue cuando, y ya pues como micromomentos que han sido muy importantes en la empresa, que es cuando decidí tener un departamento de dirección operativa, cuando decidí tener el departamento de mercadeo y no tercerizar el Instagram ni nada, sino hacerlo
in-house, son cosas muy difíciles de tomar, fue puta, los números no van a dar, ¿cómo vamos a pagar esa nómina tan alta? Pero al final han sido apuestas que son en el camino del emprendedor, ¿cierto? Como definiciones muy relevantes para la vida de la organización, Y para el futuro también. Hoy es una compañía de ventas mensuales de cuánto, de entre 400, 350, uniendo todo. uniendo todo. Perfecto. Juan, muchas gracias, hombre. Oh, Papá, gracias por la conversa. Espero que a los que escuchen les podamos generar valor, que se puedan de una u otra manera que inspirar de una historia real y de una conversación real, que es lo que finalmente vale. y yo creo que es una historia que mucha gente va a darse cuenta que es posible arrancar con poco y coger un rumbo, pues, bien importante, pues, y positivo.